Muy buenas tardes para todos. Soy Floral Lizarazo y en esta ocasión voy a exponer brevemente el tema globalización y sociedad. Lo voy a hacer a la luz de dos grandes autores, sociólogos los dos, como son Alvin Toffler y Zygmunt Bauman. Nuestro primer autor, Alvin Toffler, es un sociólogo de origen judío, nació en el año 1928. Sus obras giraron sobre los cambios sociales derivados de la incidencia de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en las últimas décadas del siglo XX y en los inicios del siglo XXI. Sus obras contribuyen al desarrollo de la humanidad, ya que predijo los cambios tecnológicos y su relación con la sociedad contemporánea. Falleció a los 87 años. Una de sus frases emblemáticas: si no aprendemos de la historia, nos vemos obligados a repetirla. Cierto, pero si no cambiamos el futuro, nos vemos obligados a soportarlo y eso podría ser peor. En su obra La tercera ola, Toffler divide la historia de la humanidad en tres grandes partes a las que denomina las tres olas. Estas olas representan los cambios de paradigmas del pensamiento del ser humano, donde cada nuevo paradigma se construye sobre el anterior sin que éste desaparezca por completo. La primera ola corresponde a la revolución agrícola, que se dio hace aproximadamente 10.000 años y terminó al iniciar la revolución industrial. La segunda ola corresponde a la revolución industrial, que se dio entre 1750 y 1970. Y la tercera ola corresponde a la revolución del conocimiento, de la tecnología y de la información a partir de 1970 y hasta nuestros días. Vamos a analizar algunos aspectos que en esta obra el autor destaca, los principales cambios durante las tres olas o las tres revoluciones, en aspectos como son la información y la comunicación, la producción, la organización social, la educación y los recursos naturales. En cuanto a la información y la comunicación, durante la revolución agrícola, esta se daba a través de imágenes y sonido, y la comunicación se daba persona a persona. Ya en la revolución industrial aparecen los medios de comunicación masiva, como lo son la radio, la prensa y la televisión. En la revolución del conocimiento o tercera ola, viene la parte de las comunicaciones, la tecnología, aparece el ordenador y el principal recurso es el Internet. En cuanto a la producción, en la revolución agrícola se producía la agricultura para el autoconsumo y para el intercambio entre comunidades cercanas. Durante la revolución industrial aparece toda la producción de maquinaria, toda la producción en cadena, y se da un fenómeno muy particular como es la separación entre el productor y el consumidor. En la tercera revolución o tercera ola viene todo el despliegue de la electrónica, de la tecnología nueva, de la industria genética, y resurge de nuevamente el prosumidor, o sea, el productor que está generando artículos para su propio consumo. Un aspecto fundamental que ha cambiado mucho, que es tal vez el más notorio, es la parte de la organización social. Durante la revolución agrícola, pues estaba organizada en familias extensas, hasta 3 generaciones en una misma vivienda. Durante la revolución industrial aparece como núcleo de la sociedad la familia nuclear, conformada por el padre, la madre y los hijos. Ya en esta revolución del conocimiento y de la tecnología, hay un cambio también en la estructura de la familia y aparece el fenómeno de la familia monoparental,
Inclusive aparece la cultura sin hijos. Esta familia monoparental se da debido a que la madre tiene que salir a trabajar, abandonar el hogar, los hijos son cuidados por terceras personas y también hay una gran facilidad en la disolución de los matrimonios. En cuanto a la educación pública surge durante la Revolución Industrial y ya en esta tercera ola aparece todo el fenómeno TICS, que si bien marca la pauta en educación en los países desarrollados, pues en los países en vías de desarrollo se van quedando relegados en la parte educativa. En cuanto a los recursos naturales, durante la revolución agrícola eran los recursos naturales renovables como el agua y el suelo. Durante la revolución industrial ya está el descubrimiento de nuevos recursos de los no renovables como el gas, el carbón y el petróleo y la explotación de los mismos. En la tercera ola pues aparece nuevas fuentes de energía. Nuestro segundo autor, Zygmunt Bauman, con su obra Modernidad líquida, él es un sociólogo que nació en Poznan el 19 de noviembre de 1925. Ha sido el sociólogo de referencia que acuñó los conceptos de modernidad líquida, sociedad líquida o amor líquido para definir el actual momento de la historia en el que las realidades sólidas de nuestros abuelos, como el trabajo y el matrimonio para toda la vida, se han desvanecido. Bauman falleció el 9 de enero del 2017. Este autor hace una comparación entre las dos etapas de la modernidad. La primera etapa sería la modernidad sólida y la segunda etapa, o lo que otros autores han llamado posmodernidad, viene siendo la modernidad líquida. Encontramos la comparación entre las características de estas dos etapas y vemos cómo la modernidad sólida era compacta, tenía una identidad propia, era pesada, condensada y sistémica. Era estable y se resistía bastante a los cambios. En cambio, la modernidad líquida es fluida, es líquida, es liviana y los cambios se dan de manera rápida y muy fácilmente. Este autor emplea el estado líquido como una metáfora para describir la segunda etapa de la modernidad, donde nos encontramos ante la disolución del sentido de pertenencia social del ser humano, para dar paso a una marcada individualidad. En la primera etapa de la modernidad, los viejos sólidos se reemplazaron por nuevos sólidos, como el mercado, la familia y las instituciones. Bauman afirma que luego de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad contó con por lo menos 3 décadas de continuo y próspero desarrollo en el que el ser humano encuentra tierra firme para hacer y relacionarse con los demás. Sin embargo, años más tarde, este mismo desarrollo, traducido en la ciencia y la tecnología, así como también en lo político, en lo económico, en el intercambio cultural, en la apertura de los mercados y todo el proceso de globalización, ha llevado al ser humano a alejarse de aquello con lo que se mantenía unido, que era la sociedad. Algunos aspectos a tener en cuenta, tal vez en los más cambiantes que nos presenta este autor, tenemos la sociedad, la familia como núcleo de esa sociedad, las relaciones afectivas, el tiempo y el espacio, el trabajo, la emancipación y el Estado. La sociedad, pues como ya lo habíamos dicho, en la modernidad sólida tenía un sentido de pertenencia social el ser humano, mientras que en la modernidad líquida la principal característica ha sido el individualismo. La familia como eje central de la sociedad en la modernidad sólida está la familia nuclear, padre, madre e hijos.
Y en la modernidad líquida pasamos a la familia monoparental, donde es muy común el fenómeno de encontrar solamente uno de los padres con los hijos en cada hogar, especialmente o en la mayoría de los casos es la madre quien se hace cargo de los hijos. En cuanto a las relaciones afectivas, pues en la modernidad sólida nos encontrábamos con relaciones duraderas, compromisos a largo plazo, el mismo matrimonio era para toda la vida. En esta modernidad líquida, en cambio, las relaciones son efímeras, son virtuales, son de fácil acceso y también de fácil disolución. En cuanto al tiempo y al espacio, en la modernidad sólida se relacionaban directamente y estaban unidos. Ya en la modernidad líquida se da una separación entre el tiempo y el espacio. Eh, Como ya lo decíamos, uno de los principales recursos ha sido el Internet, con el cual se abarca mayor espacio en menor tiempo. Pero esto juega a favor, en contra, perdón, de las relaciones sociales también, porque con el Internet, como se dice popularmente, se acerca a las personas que están lejos, pero nos alejamos de las personas que tenemos cerca o que tenemos a nuestro alrededor, inclusive de los propios miembros de nuestra familia. En cuanto al trabajo, en la modernidad sólida, el trabajo era considerado un bien común donde se establecían vínculos afectuosos tanto entre los trabajadores como entre los trabajadores y las empresas. En la modernidad líquida, el trabajo es individual, sin vínculos personales y solo importa la satisfacción instantánea. Entonces nos encontramos con que las empresas o los empleadores pues no quieren tener ningún vínculo a largo plazo con sus trabajadores y de igual forma los trabajadores no quieren permanecer mucho tiempo en la misma empresa. Por esta razón pues se dan los contratos por proyectos o a corto plazo. En cuanto a la emancipación, durante la modernidad sólida, Bauman nos dice que existía una satisfacción derivada de la industrialización, es decir, que el ser humano alcanzó como un estado de tranquilidad, de sosiego, de progreso, y que este mismo progreso, al avanzar hacia la modernidad líquida, entonces la sociedad se ha vuelto consumista y nuevamente pues aparece como algo fundamental, el individualismo. Todo gira alrededor de cada persona, poniendo sus intereses por encima de su comunidad, de las personas que están a su alrededor. En lo referente al Estado, en la modernidad sólida, este representaba de cierta manera la identidad y representaba el futuro. En la modernidad líquida, nos dice el autor, que el Estado ha pasado a ser apenas un mediador entre los poderes fácticos y el individualismo, y que ha cedido sus facultades de decisión. ¿Por qué ocurre esto? Porque las empresas cada vez son más poderosas y los gobiernos han perdido su poder. Las grandes transnacionales tienen el poder de cambiar las leyes, de cambiar la economía y responden a cambios en el mercado con mano de obra barata y de acuerdo a la disponibilidad de los recursos naturales. Finalmente, Bauman nos deja un mensaje de esperanza. Él expresa que a pesar de que habrá que esperar muchos años por un cambio, él confía en que el ser humano retornará a su verdadera identidad. Para él la solución es vivir y creer en el otro y con el otro. Entonces, como sociólogo, nos deja ese mensaje de que siempre hay que construir, compartir con las demás personas y que ese será como el retorno a nuestro camino y en la búsqueda de un mejor futuro. En conclusión, puedo decir que los dos autores, desde sus propias obras y desde su propia mirada, coinciden en sus descripciones del proceso de globalización como algo que definitivamente cambió las necesidades del ser humano, cambió la forma de vivir y de relacionarnos, cambió nuestras prioridades y por ende transformó toda la sociedad.
Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por el momento y nos vemos en una próxima oportunidad.